Vamos a dar inicio a este tema del día de hoy. Como lo veremos aquí, se titula Karma y Dharma. Una conferencia en la que intentamos explicar de una forma sencilla, de una forma básica, un tema que es muy complejo, un tema que es muy profundo. Tiene muchas variantes y características que serían difíciles de detallar en una charla de 40-50 minutos. La teoría que hoy vamos a recibir es una base para que a través de nuestras propias observaciones, reflexiones, experiencias de vida, podamos llegar a entender la profundidad que tiene este tema, verlo en la vida y sobre todo llevarlo al campo de la práctica. Llevar esta enseñanza del karma y el dharma a nuestro diario vivir, a la vida práctica. Eso es lo que nos interesa. Una enseñanza que nos invita a comprender el funcionamiento de la ley que organiza nuestra vida, que dirige nuestro destino. Ley universal, regla inevitable de la vida, por eso decimos que es una ley universal. No se puede evitar. Interactuamos con ella todo el tiempo, a través de lo que pensamos, sentimos, decimos, hacemos. Y generalmente, de forma inconsciente, interactuamos con ella. De forma equivocada, errada. Creando y atrayendo problemas, creando y atrayendo conflictos, malas relaciones, contratiempos, errores, sufrimientos que se repiten, que muchas veces solemos atribuir a la mala suerte. Esto me pasó por mala suerte. A la culpa de alguien, la culpa del otro, a un castigo de Dios. Sin darnos cuenta de que todas estas cosas que nos pasan, como ahora lo vamos a ver, son el resultado de cómo nos estamos relacionando con esta ley universal que hoy vamos a estudiar, que es la ley de causa y efecto. Si entendemos cómo funciona esta ley, cómo nos rige, cómo interactuamos con ella todo el tiempo, rescatamos la sabiduría para modificar nuestra vida, cambiar nuestro destino, literalmente. Con entendimiento, o sea, entiendo lo que está pasando, entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué me han pasado las cosas que me han pasado en la vida y cómo cambiar eso que me pasa, dejando de echarle la culpa al otro, a Dios. Y entonces nos liberamos ¿de qué? Problemas, conflictos, malas relaciones, errores que se repiten, sufrimientos reales y sufrimientos subjetivos. Sufrimientos reales, ¿por qué? Porque cuando nos pasa algo malo sufrimos, ¿sí o no? Sufrimientos subjetivos, ¿por qué? Porque no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y cuando no entendemos también sufrimos. Porque nos victimizamos, nos autoconsideramos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Soy desafortunado, tengo mala suerte, Dios no me quiere. Cuando entendemos, nos liberamos de todo esto, tanto de los problemas como de los sufrimientos psicológicos. Y nos abrimos campo en el camino del despertar de la conciencia. Abrimos nuestra mente, expandimos la mente a un nivel superior de entendimiento de cómo funciona la vida. Y nos vamos liberando de problemas, conflictos, malas relaciones, errores, sufrimientos que nos tienen atados y no nos dejan avanzar por ese camino. Por eso empezamos a avanzar. ¿Vale? Vamos a empezar entonces estudiando este tema, comenzando por lo que es la ley de causa y efecto, también llamada ley del karma. Una ley universal, regla inevitable de la vida. ¿Qué nos dice esta ley? Nos invita a entender que las cosas que ocurren en el universo, en la naturaleza, en nuestra vida, en la vida de las demás personas, en el mundo, no ocurren porque sí. No ocurren por casualidad. No ocurren por suerte o mala suerte. Sino siempre por efecto de una causa. O de una suma de causas que derivan en determinado efecto. Por ejemplo, si llueve, la lluvia no sale de la nada, ¿o sí? No vino de casualidad, ¿o sí? No vino por suerte o mala suerte, tiene una causa. Tal vez desconocemos la causa, pero tiene una causa, ¿sí o no? Si hay viento en Murcia, como le dicen acá, aire, sopla aire fuerte, ese viento, ese aire, tiene una causa, tiene una razón de ser. No sale de la nada, tal vez yo no entiendo de dónde sale, pero de algún lado salió. Si afuera de mi casa hay un árbol tumbado, y ayer estaba paradito, ese árbol se cayó por alguna causa, por alguna razón, no por suerte o mala suerte, o casualidad. Tal vez fue la lluvia y el viento, tal vez. Y la lluvia y el viento, que tumbaron el árbol, que es un efecto, también tienen una causa, ¿sí o no? Puede ser el desequilibrio climático, por ejemplo. Y el desequilibrio climático, que es la causa de la tormenta que después generó la tumbada del árbol, también tiene una causa. ¿Cuál puede ser la causa? La contaminación, calentamiento global. Y el calentamiento global, que es un efecto, también tiene una causa, ¿sí o no? Puede ser la codicia del hombre, la ambición que explota los recursos naturales y genera eso. Y la ambición del hombre también tiene una causa, ¿sí o no? ¿Cuál puede ser?
Una creencia errada de que la felicidad está en los bienes materiales, en el dinero, en el progreso, etc. Y eso también tiene una causa. Toda causa produce un efecto y todo efecto siempre proviene de una causa. No hay causa sin efecto y no hay efecto sin causa. Y los efectos de causa se convierten en nuevas causas que generan otros efectos, como las piecitas de dominó que se van tumbando unas a otras. Esto pasa en la naturaleza, pasa en el universo, pasa en nuestra vida, pasa en el mundo. Hoy estamos en el mundo y vemos que surge una inundación de la nada. Decimos, ¿por qué pasa esto, Dios? Eso puede ser el efecto de una suma de muchas causas que venimos poniendo hace muchos años en el planeta. Veamos un ejemplo en seres humanos. Si choco con el coche, por ejemplo, o me ponen una multa, eso tiene una causa, no surge de la nada, no ocurre porque sí. Tal vez soy imprudente al conducir, tal vez me gusta ir rápido y furioso, esa es mi forma de conducir, tal vez me gusta estacionar donde no se debe, tal vez ese día iba muy distraído. Entonces ocurrió eso. Cuando me pasa algo malo, ¿qué es lo primero que hago? Me quejo, le echo la culpa a el idiota que se me cruzó, que el policía desgraciado que me pone la multa, que Dios no me favorece, todos los domingos voy a la iglesia, y tengo el rosario ahí colgado. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y no me doy cuenta que lo que pasó es simplemente el efecto de mis propias acciones. Soy imprudente al conducir, obviamente me van a pasar esas cosas. Si soy una persona miedosa, insegura, que ando todo el día con la mente agitada, por el miedo al qué dirán los demás de mí, por el miedo a qué pensarán los demás de mí, por el miedo a perder las llaves, a perder las cosas, por el miedo a que se me queme la comida, por el miedo a olvidarme lo que tenía que acordarme, por el miedo a gastar mucho dinero, probablemente me pasen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque está concentrado, no está bien. Tu mismo miedo, tus mismos nervios hacen que ocurran todas esas cosas. Si estoy nervioso y me tengo que acordar de algo, pues me olvido. Si estoy nervioso y no sé dónde puse la llave, el mismo nervio me hace perder la llave. Si voy a un lugar, a una ferretería, a un local a comprar algo y tengo miedo de gastar dinero, tal vez termino gastando más dinero. Porque compro un producto que no sirve, después lo tengo que comprar de nuevo. Porque compro lo que no era que tenía que comprar, porque estaba nervioso. Se me quema la comida, me pasan un montón de cosas. Y cuando me pasan todas esas cosas, yo digo, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, qué mala suerte que tengo. No es mala suerte, no es casualidad, no es castigo de Dios. No es que soy una persona desafortunada, es efecto de mis propias acciones. Pero como no me conozco a mí mismo, no me doy cuenta. Y por eso busco un culpable en el exterior, o me siento triste, desafortunado. La persona ostentosa, que ostenta lujos, que ostenta su riqueza, que le anda mostrando a todos el dinero que tiene, lo que logró, los éxitos que alcanzó en la vida, llama la atención del ladrón y probablemente le puedan robar. Siendo eso el efecto de sus acciones, karma. Toda acción tiene una consecuencia. Yo conocí a una persona, por ejemplo, que era así, que tenía unas camionetas gigantes y siempre estaba mostrando sus camionetas, su dinero, todo lo que había hecho, cómo había viajado por el mundo, le contaba a todo el mundo de todo. Y un día le entraron y le robaron muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque esos comentarios que llegaron a mí, en algún momento llegan al oído del ladrón. Porque si la está contando a todo el mundo y está mostrando, el ladrón averigua quién eres, dónde vives, cuándo estás, cuándo no estás, y te roban. Efecto de tus profesiones. Karma, mala suerte, casualidad. Esto nos invita a entender, estas reflexiones nos invitan a entender que muchas de las cosas malas que nos suceden en la vida son simplemente el efecto de nuestras acciones. De cómo estamos acostumbrados a pensar, sentir y actuar. Porque todo pensamiento, emoción, sentimiento, acción, movimiento, genera unos efectos, tiene unas consecuencias. Si soy iracundo, me peleo con el vecino, me peleo con mi pareja, me peleo con mi hermano, me peleo con el jefe, con todo el mundo. Si soy celoso, tal vez no puedo tener una pareja estable, porque atosigo tanto a mi pareja que después se va. Si soy una persona resentida, que me gusta sentirme en los sentimientos de odio, de venganza, y me encanta eso, puedo hasta somatizar una enfermedad en mi cuerpo físico. Cuando tengo esa enfermedad y llega esa enfermedad en algún momento de mi vida, digo, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios mío? Y no me doy cuenta que yo la creé, es el efecto de mis acciones. Y así nos pasa con todo. Entonces, si aprendemos a observarnos, a conocernos, porque no nos conocemos, aunque creemos que nos conocemos, vamos a empezar a descubrir el vínculo de una cosa con la otra. Vamos a empezar a ver que muchos de los problemas, contratiempos, errores, sufrimientos que se repiten en nuestra vida, que vivimos diariamente, los estamos generando nosotros mismos. Parecería estúpido, parecería ilógico, pero así es. Pero las personas no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque no nos conocemos, por eso buscamos un culpable, le echamos la culpa al otro, al vecino, a mi pareja, al jefe del trabajo, al que me chocó,
y no veo que esto lo generé yo. Si veo que esto lo generé yo, tengo el punto de partida para cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque descubro los yoes o patrones psicológicos que están generando eso. Celos, ira, imprudencia, como este hombre que ostentosidad. Si descubro eso, empiezo a trabajar, hay que hacer un trabajo sobre esos yoes. Si los trabajo, cambio las causas. Si cambian las causas, Los efectos también. cambian los efectos. Empiezo a modificar mi vida. Entonces lo que nos falta es autoconocimiento. Mucho autoconocimiento. Creemos que nos conocemos. No nos conocemos. Cuando nos empezamos a conocer, empezamos a entender cómo nos relacionamos con la ley de causa y efecto. Empezamos a cambiar causas y cambiamos efectos. Cambia nuestro destino, cambia nuestra vida. Y nos liberamos de muchos sufrimientos subjetivos también. Porque cuando yo empiezo a entender que lo que me pasa es culpa mía, digo, uy, qué idiota. Y dejo de sentir resentimiento, sentir odio, de sentir que soy desafortunado, que Dios me castiga. Lo estoy generando yo. Entonces me libero también, genera una liberación muy profunda todo esto. El autoconocimiento, ¿vale? Bien. Ahondando en el estudio de esta ley, tenemos que entender también su naturaleza retributiva, a través de la cual la ley de causa y efecto busca generar orden, poner justicia, en este caos humano que parece un total desorden lleno de injusticia. Detrás del desorden, detrás del caos, detrás de la injusticia, actúa una justicia superior, divina, silenciosa, que devuelve o retribuye a nosotros lo que damos y hacemos a los demás. Bien por bien, causa por efecto. Bien por bien, mal por mal. ¿Para qué? Para que haya justicia. No es un castigo, no es buena suerte ni mala suerte, no es casualidad, es el efecto de nuestras propias acciones. Cada quien cosecha lo que siembra en la vida, recibe lo que da. Tratos, condiciones, situaciones, experiencias, posibilidades que dimos a otros en el pasado, otros nos las dan a nosotros en el presente o en el futuro. Tanto de esta vida como una vida anterior también, porque esto es una sucesión de vidas en las que estamos metidos. Renacemos en muchas vidas y por eso a veces en la vida nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan. Si yo nunca traté a alguien así, ¿por qué me están machacando así? ¿Por qué me tocó un padre así? ¿Por qué vivo de esta manera con estos compañeros? Y eso puede venir de otra vida. Que no quiere decir que todo venga de otra vida, porque si no nos ponemos a especular y pensamos que todo lo que nos pasa es de otra vida. Y no es así. Pero muchas cosas sí, algunas cosas sí. Y por eso no todas las personas nacemos en la misma condición. Económica, familiar, regional, de salud. O mejor dicho, no todas las personas renacemos en la misma condición. Pues no todos tenemos el mismo karma, el mismo efecto de las mismas acciones. Imagínense que hay una persona que nace en la riqueza, pero con maltrato. Otro nace en la pobreza, pero lo tratan bien. ¿Quién está mejor? No se sabe. Uno nace en la riqueza, pero no tiene salud. Otro nace pobre, pero goza de salud. Uno nace en un país que está en guerra. Nació ahí, y yo, ¿qué culpa tengo? ¿Por qué nací acá? ¿Y por qué otro nació en un país donde está todo bien, hay tranquilidad, armonía? Porque eso se debe al karma. Cada persona recibe lo que da, cosecha lo que siembra. Cada ser recoge por ley lo que él mismo ha sembrado y así construye su destino, tanto en esta vida como en una próxima. Por eso las condiciones son muy distintas, sin que la realidad de Dios deje de existir, porque si no uno dice, ¿dónde está Dios? Si la religión nos enseña que Dios es amor, es sabiduría, es misericordia, ¿dónde está la misericordia de Dios? Porque aquel nació que le están dando con el cinto de que apareció y el otro con cariño. Entonces, ¿dónde está? Uno nace con un padre borracho que lo viola desde chiquito. Y otro nace en perfectas condiciones, en salud, con salud, uno nace sin salud. Uno nace con una enfermedad, una discapacidad. Otro nace perfecto. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Sí. Entonces Dios no existe. Apaguemos la diapositiva y nos vamos de fiesta, como decía San Pablo. Si esto no es verdad, comamos y bebamos, porque ¿qué? ¿Sí? Esto es verdad. Entonces tenemos que entender que hay una ley. Dios existe, es real, el amor existe, la misericordia existe. Pero Dios nos da libre albedrío, cada quien hace lo que quiere. Hablando metafóricamente de Dios. Tenemos libre albedrío. Y cada quien cosecha los efectos de sus acciones. Cada quien es libre de hacer. Lo que tiene un propósito evolutivo, que ahora vamos a estudiar más adelante. Todo esto tiene un propósito de evolución para el hombre, para el ser humano.
Ahora bien, esta ley no se puede evadir. No se puede escapar de la ley. No se puede uno esconderse de la ley. O hacer algo oculto y pensar que la ley no te ve. La ley es divina, omnisciente, omnipresente, lo sabe todo, está en todas partes, es una parte de Dios. Que está con nosotros viendo todo, es el ojo que todo lo ve. Graba todo, registra todo lo que hacemos. Y nosotros, como decíamos recién, somos libres. Yo soy libre de hacer lo que quiero. Si quiero soy injusto con alguien. Si quiero soy infiel. Tal vez no me ve nadie. Si quiero soy tirano, exploto a otra persona, soy egoísta. Si quiero soy burlón, discriminador. Puedo hacer lo que quiero en la vida. Tengo libertad. Pero la libertad tiene un precio. Tarde o temprano recibimos el efecto de nuestras acciones. Por ley. A la ley nada se escapa. Y tarde o temprano vienen esos efectos. La ley nos pone con la persona correcta, en el momento justo, en la situación indicada, para pagar esa deuda que tenemos, para recibir el trato que hemos dado. En algún momento, tarde o temprano. No es como la ley de acá, que el político le paga al juez y lo evade. Ah, sí, lo evade, pero la ley divina lo vio y en algún momento se cobrarán los efectos de esas acciones. Todo esto nos invita a entender que a través de la ley de causa y efecto construimos nuestro destino, todas las personas. Por eso se dice que somos los arquitectos de nuestro destino. Porque cada acción buena o mala que realizamos en la vida va fabricando las experiencias y las situaciones que tenemos que vivir en el presente y en el futuro. Cada acción buena o mala. Ya sea la repercusión inmediata o la repercusión de las acciones que yo hago, o la retribución de mis acciones hacia los demás. Por ejemplo, si soy imprudente, puedo chocar. Si me meto con las drogas, voy a tener un montón de efectos negativos, problemas en mi vida. Si soy una persona violenta, me voy a pelear con todo el mundo. Causa y efecto. Y también, si trato mal a los demás, pues me van a tratar así. Si cierro posibilidades a otros, me las van a cerrar a mí. La persona egoísta se encuentra con personas egoístas, curiosamente, en la vida, que la tratan de la misma manera como él trató a los demás. El tirano que explota a alguien, que tiraniza al hermano, al empleado, a la esposa, al que sea, tarde o temprano se encuentra con un tirano que le pisa la cabeza y le cobra esa deuda, ese karma. La persona tolerante y generosa se encuentra con personas tolerantes y generosas. La persona dadivosa le llega el dinero fácil. La persona tacaña, el usurero, le cuesta ganar el dinero porque atrae usureros que le dan lo mismo que él da a otros. Esa es la ley. Crea nuestro destino, nosotros creamos nuestro destino. Con nuestras acciones, ¿entiende? Tanto causa y efecto inmediata como la repercusión. No hay lugar para la suerte. No hay lugar para la mala suerte. No hay espacio para la casualidad. Es todo el efecto de nuestras acciones. Cuando entendemos esto, entonces empezamos a comprender por qué nos pasa lo que nos pasa en la vida. Cuando entendemos cómo funciona la ley, estamos diciendo que es una ley real, la tenemos que ver, no una fábula, la vemos actuar. Si yo empiezo a reflexionar sobre todo esto y la veo con el ojo de la sabiduría, con la intuición, no con la razón, la empiezo a ver en la vida de mis familiares, de mis amigos, en mi propia vida, en el mundo, que el karma es real. Entonces empiezo a entender por qué pasan las cosas que pasan y por qué me pasan a mí las cosas que me pasan. Y empiezo a entender cómo poder cambiar mi vida. ¿Cómo poder modificar mi destino? Con sabiduría, con entendimiento, ¿sí o no? Por eso una sentencia de sabiduría dice: muchas personas esperan el destino, otros poseen el entendimiento para fabricarlo. La mayoría de las personas esperamos el destino. ¿Cuándo me va a cambiar la vida? ¿Cuándo voy a salir de estas relaciones que me tienen cansado? ¿Cuándo voy a ganar más dinero? ¿Cuándo voy a tener una condición mejor? Pero no cambian. Si no cambian las causas, no cambian los efectos. Otras personas tienen el secreto, el conocimiento, el entendimiento para fabricar su destino. La ley, el conocimiento de la ley, que hay que llevarlo a la práctica. ¿Se entiende? Entonces, si vemos esto, lo entendemos claramente y lo reflexionamos en la vida, podemos comprender muy fácil qué es el karma. ¿Qué es el karma? Karma es la consecuencia de nuestras propias acciones. Es el efecto que debemos cosechar a corto, medio, largo plazo en nuestra vida por las cosas que nosotros mismos sembramos. Si siembro espinos, cosecho espinos. ¿Sí o no?
Si siembro flores blancas, ¿qué voy a cosechar en un futuro? Flor azul. Flores blancas. Lo que yo siembro es lo que voy a recoger en algún momento. Es el efecto de mis propias acciones, eso es el karma. Si una persona actúa medianamente bien, trata bien a los demás, es más o menos prudente o consciente de lo que hace, pues tendrá buenos efectos en su vida. Un karma favorable, digámoslo así, entre comillas. Si una persona actúa mal, con inconsciencia, tratando mal a los demás, tendrá malos efectos, un karma negativo, que le traerá dolor y sufrimiento. Ahora, ¿qué pasa? Como la mayoría de las personas estamos muy dormidos, tenemos muchos defectos que no sabemos que tenemos. Miedos, condicionamientos, limitaciones, apegos, egos que no sabemos que tenemos. Pues lo normal es actuar con ignorancia. Lo normal es actuar con egoísmo. Lo normal de todas las personas que estamos en el samsara, dormidos, sin un conocimiento, sin saber observarnos, sin saber morir psicológicamente. Es lo normal. Nos dejamos llevar por todo lo que sentimos en un momento, por nuestras reacciones, impulsos, y tratamos de una forma incorrecta a los demás, de una forma egoísta, de una forma inconsciente. Y por eso la palabra karma está asociada al dolor y al sufrimiento, a algo negativo, porque generalmente es así. Por eso te dicen, cuidado que se viene el karma, te están cobrando un karma. Esto te pasó por un karma, y claro, pues es la consecuencia de tus acciones, y tus acciones son inconscientes, esto va a traer problemas. Entonces, si una persona no tiene un conocimiento, no se sabe observar, no se conoce a sí misma, generalmente reacciona a través de la ira, la soberbia, la prepotencia, la tiranía, la burla, la discriminación, la humillación hacia los demás, el maltrato, el egoísmo, la codicia, la ambición, la lujuria, ¿sí? Y no puede entender ni ver lo que siente la otra persona, porque como yo estoy del otro lado, no puedo entender lo que siente la otra persona. Yo soy un empleado explotador, un jefe explotador. No sé lo que sienten mis empleados. Yo me compro el coche nuevo, la paso muy bien. Cuando yo soy una persona que me burlo de los demás, no sé lo que está sintiendo, porque yo ¿qué estoy sintiendo? Risa, la paso bien, nos morimos de risa. No veo lo que está sintiendo esa persona. Pero tarde o temprano las cosas se dan vueltas y llega el karma. Tarde o temprano llega el karma. Hacernos ver en carne propia lo que hicimos vivir y experimentar a otros. Porque no lo podemos ver, sino de otra manera. Y entonces viene el dolor y el sufrimiento, consecuencia de nuestras acciones. ¿Sí? De acciones que no tienen sabiduría, de acciones que no tienen amor. Pero además del dolor y el sufrimiento, puede haber una posibilidad para madurar, porque el karma tiene un propósito. El karma es un mecanismo de evolución. Cuando recibimos el trato injusto que dimos a otros en el pasado, podemos experimentar y sentir lo que es estar del otro lado, que cuando lo hicimos no nos dábamos cuenta. Porque las cosas no parecen malas cuando uno las hace, sino hasta que a uno se las hace. Y cuando estamos del otro lado, entonces podemos sentir lo que es el tratado con burla, discriminación, soberbia, prepotencia, tiranía, egoísmo, aprovechamiento, frialdad, engaño, infidelidad, etc. Y en esa experiencia tan horrible, tan dolorosa, llegar a comprender. Podemos llegar a comprender en esa experiencia que es doloroso y desagradable lo feo que es tratar a una persona así. Y entonces aprender a tratar a los demás como nos gusta ser tratados. Madurar, crecer en amor y sabiduría, evolucionar, pasar a otro nivel, descubrir un defecto que yo no sabía que tenía, una mala costumbre que yo no sabía que era tan mala, porque como decíamos recién, las cosas no parecen malas cuando uno las hace, pero sí cuando uno se las hace. Entonces el karma, visto de esta manera, desde este ángulo, no es tan malo como parece. Tiene un propósito. Siempre nos trae una lección, una enseñanza, que nosotros tenemos que aprender a rescatar. El karma nos invita a descubrir que tenemos el mismo defecto de aquel que nos hace daño, de aquel que nos hace sufrir. Y que somos o hemos sido iguales a él, con otras personas, en algún momento. Tal vez en otra vida. Si descubrimos esto, que puede ser chocante, porque uno lo primero que dice, yo no soy como esa persona. Si descubrimos esto, los cambios que podemos alcanzar son muy profundos, increíbles. El avance espiritual que podemos tener es increíble. Si descubrimos esto.
¿Por qué? Porque si yo descubro que soy igual que la persona que me está haciendo daño, inmediatamente se cae el resentimiento, se cae la venganza, el sentimiento de venganza, se cae el odio que le tengo a esa persona. Lo perdono porque lo comprendo, soy igual. Surge el arrepentimiento y el deseo de pedir perdón al que yo se lo hice. Y dejo de tener ese defecto para siempre. Y eso es evolución espiritual. Gracias al karma. Ahora, no todas las personas maduran inmediatamente. El cambio y la madurez dependen de lo receptiva y abierta que esté una persona a cambiar. Porque la mayoría de las veces pasamos por el karma una vez, otra vez, otra vez, otra vez. No es que el karma ya nos hace evolucionar y todos vamos evolucionando hacia la felicidad. Pasamos muchas veces por el mismo karma hasta que estamos hartos de sufrir, cansados de sufrir, sufriendo tanto que el mismo sufrimiento nos hace aprender lo que teníamos que aprender. Y buscar un conocimiento como este, que nos invita a entender por qué nos está pasando todo esto, por qué estoy sufriendo, por qué me pasa esto en la vida. Y entonces ahí es cuando viene el cambio. Asimilamos la lección y el karma desaparece en mi vida. ¿Se entiende? Sí. Desde esta perspectiva entonces, podemos entender que las cosas que ocurren en nuestro mundo, el caos, el desorden, el egoísmo, la injusticia, la maldad que hay en la pobreza, la miseria que hay en el mundo, tiene un propósito. Todo tiene un propósito. El desorden está ordenado por la ley del karma, aunque parezca algo supremamente ilógico esto que estoy diciendo, irónico, una locura, una demencia. Todo tiene un propósito. Las personas que se ubican en determinada situación están ahí por algo. La vida las puso ahí, por alguna razón. Porque obviamente tienen el mismo defecto de aquellos que los están acosando o maltratando. Si nos tomamos la tarea de conocer a esas personas que parecen víctimas, cuando las vemos desde afuera, vamos a descubrir que están en un karma y que tienen los mismos yoes de aquellos que los están maltratando. Cuando descubrimos esto, empezamos a entender el karma. Y empezamos a entender por qué pasan las cosas que pasan. Si no lo podemos entender, pensémoslo de otra forma. Pensemos que son almas que están en un proceso de evolución, que por algo están ahí. Porque el que es tiranizado aprende a ser más humilde, ¿sí o no? Y desarrolla una humildad que tal vez no tenía. La persona que pasa pobreza sabe lo que es estar ahí y necesitar. Entonces aprende a dar, que tal vez era un alma que no sabía dar, porque era un codicioso, porque un millonario obviamente puede renacer en la pobreza. La persona que es tratada con infidelidad, algo puede aprender de esa lección. Entonces está madurando, si lo vemos desde este punto de vista. No es tan malo. Todos estamos aprendiendo algo, a nosotros nos pasó igual. Todas las cosas que nos han pasado, los karmas que hemos vivido, fueron dolorosos, fueron feos, pero algo nos dejaron. Si lo sabemos asimilar, si lo sabemos ver. Algo aprendimos de esas experiencias. Y por eso en el mundo el desorden tiene un orden y tiene un propósito. Debemos entender entonces que todos tenemos una deuda kármica, todos nosotros. Acumulación de acciones negativas. Las acciones negativas se acumulan. Acumulación de karma, ¿por qué? Porque el karma no se puede vivir inmediatamente. ¿O sí? Normalmente no. Si yo robo, si yo mato, si yo soy egoísta, si soy tirano, si soy lujurioso, si soy infiel, si soy prepotente, si soy egoísta, ya lo dije, si soy frío con mi pareja, si hago una cantidad de cosas, soy explotador con mis empleados, no puedo vivir eso al otro día, todo mi karma. No puedo vivirlo en una semana, no se puede. Y por eso las acciones negativas se acumulan como si fueran una deuda, esperan. El karma tiene sus tiempos, sabe esperar, para que las condiciones se den justas, perfectas, y entonces se manifiesta. Y se paga esa deuda. A veces una persona está en una condición que todavía no lo permite la vida poder pagar ese karma. Una persona que tiene poder, que tiene dinero, que tiene belleza, que es grandote y tiraniza a los demás, todavía no puede pagar ese karma. Esperemos que las condiciones cambien. Entonces tal vez pueda pagar ese karma. Y por eso en la vida vemos a personas que son egoístas, corruptas, injustas, tiranos, prepotentes, y les va bien. ¿Sí o no? Sí. Temporalmente.
Y vemos otras personas que tal vez son buenas, entre comillas, intentan hacer las cosas bien y le pasan cosas malas. Entonces uno dice, esto, el karma no existe. ¿Dónde está la justicia? No funciona esta ley. Porque al que hace las cosas mal le va bien y al que hace las cosas bien le va mal. ¿Cómo puede ser? Lo que sucede es que la persona que está haciendo las cosas mal está generando karmas que todavía no está pagando. Todavía no está pagando eso. Porque se está acumulando y no se dan las condiciones. Y el que es bueno, entre comillas, y le están pasando cosas negativas, tal vez está pagando deudas del pasado, karmas que tiene. Y las apariencias engañan, porque el que está mejor en realidad está peor. Y el que está peor puede estar mejor. Porque el que está mejor, que es el político corrupto que se roba todo, se le viene brava. El que está pagando karma, tal vez la vida le está dando una posibilidad para disolver esos karmas y convertirse en una mejor persona, limpiar su destino. El mismo Buda nos decía entonces, el hombre malvado goza de dicha mientras el mal que comete madura y da fruto. El hombre malvado la pasa muy bien mientras el mal que comete madura y da fruto, hay un tiempo. De la misma manera, decía el Buda, el hombre honrado ve la desgracia caer sobre él, mientras el bien que realiza madura y da sus frutos. Palabras del Buda. Nos está explicando la ley del karma. Tenemos que saber entonces que todos tenemos un destino marcado por nuestra deuda kármica. Tenemos el boleto comprado. El tren sale y ya sabe para dónde va. Nosotros no sabemos para dónde vamos, pero el tren sabe para dónde va. Debido a las deudas kármicas. Un cronograma, una agenda de malos tratos, encuentros con ciertas personas, enfermedades, pérdidas, robos, dramas de vida, ya están en nuestro destino. Nosotros no lo sabemos, están en adelante. Y es lo que vivimos toda la vida. Y esa agenda kármica se puede borrar, se puede quemar, se puede tirar, se puede trascender si aprendemos a pagar la deuda que tenemos, la deuda kármica, relacionándonos sabiamente con la ley de causa y efecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comprendiendo y estudiando lo que es el Dharma. El Dharma es un camino. El camino para dejar de pagar las deudas con dolor y sufrimiento. Porque es como normalmente las pagamos. ¿Cómo pagamos una deuda? Pasamos por el trato que le dimos a otros. Entonces me son infiel, me estafan, me explotan, me tiranizan, se me burlan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un montón de sufrimiento, estoy pagando deudas. Así se pagan deudas. Pero es una forma media bruta de pagar deudas. Dolorosa, inconsciente, poco productiva porque no siempre aprendemos del karma. Hay otra forma de pagar las deudas kármicas. A través del amor y la sabiduría. Que es a través del Dharma. Que es un camino, un estilo de vida. Es un estilo de vida que se basa en la enseñanza de los maestros, de los sabios, como enseñó a vivir Jesús, Buda. Un estilo de vida dedicado al trabajo interior, al autoconocimiento, al desarrollo y la práctica de la virtud, al cultivo de la sabiduría. Un estilo de vida, no unos ideales de vida. No me gusta, me gusta el Buda, me lo tatúo, me gusta la espiritualidad, a mí me gusta Jesús. Esos son ideales, puedo compartirlos. Pero esto es un estilo de vida. Dedico mi vida al autoconocimiento, conocerme, al trabajo interior, a eliminar mis defectos y desarrollar virtudes, a desarrollar la sabiduría. Entonces, primero, ¿qué pasa con este camino o estilo de vida, que es el que enseñamos nosotros? Dejo de generar karma, es lo primero. Lo primero es dejar de generar karma. Dejo de actuar a través de la ignorancia y el egoísmo. Entonces dejo de generar karma, voy limpiando un poco la cosa, aunque tengo una deuda. Empiezo a desarrollar sabiduría, amor, y empiezo a actuar con amor y sabiduría, producto de mi despertar. No puedo actuar con amor y sabiduría si no despierto primero. No puedo despertar si no hago un trabajo, aunque tenga buenas intenciones y buenos ideales. Entonces cuando empiezo a hacer este trabajo, llevar este estilo de vida, empiezo a acumular méritos, que es lo que también se llama Dharma. Y con esos méritos o ese Dharma se paga el karma, se salda la deuda kármica, se empieza a borrar la deuda que está atrás. Porque le decimos a Dios que nosotros elegimos vivir las lecciones sin pasar por el sufrimiento. Cuando hacemos esto, le estamos mostrando a Dios, hey Dios, tranquilo, yo voy a hacer todo lo posible para cambiar, para aprender de la vida, para cambiar mis defectos, me voy a arrepentir, voy a perdonar, voy a pedir perdón, todo. Entonces Dios dice, simbólicamente, ve tranquilo por ahora. Y el karma se suspende.
Esos méritos los obtenemos, lo adquiere la persona de acuerdo a sus esfuerzos, trabajos y sacrificios. Y el trabajo que realiza para ayudar a otros a cambiar y a despertar. Más me esfuerzo, más me sacrifico, más méritos, más dharma, más se borra la deuda que tengo con el karma. Entonces el dharma nos invita a cambiar completamente nuestra vida, a cambiar nuestro estilo de vida, a comenzar una nueva vida. Que es lo que hicimos todas las personas que estamos enseñando esto y que estamos practicando esto. Dejar atrás al hombre dormido que yo era, apegado a los placeres de la vida, a las cosas del mundo, a mis defectos, a mis vicios, a mi egoísmo, arrepentirme y empezar a hacer un trabajo para cambiar. Un trabajo para conocerme a mí mismo. Erradicar, sacar, eliminar, borrar la ignorancia y el egoísmo. Purificarme sexualmente. Y comprometerme con un servicio gratuito para ayudar a otras personas a cambiar. Con ese compromiso y todo este trabajo en conjunto, entonces estoy actuando con amor, ¿sí o no? Con sacrificio, con esfuerzo. Y me pongo bajo la influencia de una ley superior, que es la ley del amor, el Dharma o la ley de la misericordia. Dios nos ve con misericordia y dice, esta persona se está esforzando. Entonces, el karma se borra. Perdón, la ley del perdón. ¿Existe el perdón? Sí. La religión lo dice, claro, existe. Pero hay que demostrar que uno está arrepentido para que lo perdone. Con los hechos, no con los ideales. Prestando un servicio para ayudar a otras personas a salir de su karma, a salir de sus conflictos, de sus problemas, de sus sufrimientos, del sueño de la conciencia. Entonces, claro, esas acciones borran el destino que yo tengo. Me empiezan a abrir el camino en el despertar de mi propia conciencia. Se borran problemas, sufrimientos, errores, conflictos, malas relaciones, dramas de vida, enfermedades, robos, pérdidas, cosas que iban a pasar en mi vida, desaparece. Y no solamente tengo mejores condiciones de vida, sino que empiezo a caminar más rápido, o avanzo con más velocidad hacia el despertar, hacia la liberación, que la liberación es el fin del karma, que es salir de este mundo de dolor y sufrimiento. Y poder habitar en un mundo espiritual, digámoslo así, donde no existe la reencarnación, el nacimiento, la muerte, ni el dolor y el sufrimiento, ni el karma. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí.